guiando, que nos está dirigiendo y eso es muy bueno, porque si andamos conforme a nuestros pensamientos o lo que creemos que es correcto, siempre vamos a fallar, pero si andamos conforme a su voluntad y propósito, nos va a ir bien. Eso no tiene margen de error. En el servicio pasado hablábamos acerca de la presencia de levadura todavía en nuestras vidas, que hay cosas que tal vez hacemos y creemos que están bien, pero que a la hora de ser confrontados por Yahweh con su palabra nos damos cuenta de que siguen siendo levadura, que siguen siendo enseñanzas de hombres, a lo que siempre el mismo Yahshua se ha opuesto. Y bendito sea su nombre, que nos está permitiendo caminar en la emet, en la verdad. Hablábamos sobre las banderas, su significado y cómo ha venido a ser parte de una práctica religiosa que la adoptamos y la practicamos, cuando el mismo Yahweh ha dicho que no hagamos imagen y semejanza, y que Él mismo habla e instruye. Es como cuando el jefe le dice al empleado, haga lo que yo le diga. Lo que yo le diga, no invente, como dicen algunos por ahí, no invente lo que yo he dicho, lo que yo he establecido. Y ciertamente en la palabra hay pasajes en donde se mencionan las banderas. El martes fue una bendición porque Yahweh aclarando y confirmando la palabra, enseñándonos muchas cosas. Acompáñenme al libro de Números, en la Torá. En el capítulo 1, ese capítulo tiene como título Orden de censar a Israel. Y mire lo que le digo de cuando el jefe dice, no invente, hagan las cosas cuando yo diga. ¿Se acuerdan el pecado de David? ¿Se acuerdan? Que vino una gran ruina sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Yahweh le había dicho, no es en tus fuerzas, sino en las mías. Y David hizo un censo, incitado por Hasatán, hizo un censo de todos los hombres y de todo su ejército para ver qué tan fuerte estaba. Y ahí mismo Yahweh le salió en escena y le dijo, por cuanto has desobedecido, yo no te mandé a hacer censo. Si ven, ahí no lo mandó, y ese empleado inventó. Pero aquí sí vemos en Números capítulo 1 una instrucción de parte de Yahweh diciendo orden de censar a Israel. Y vamos a ir hasta el pasaje número 52. Desde el verso 47 habla de que los Levíim, los de la tribu de Leví, los que se encargaban de ministrar en el lugar, en el templo, en el santuario creado por Yahweh, habla de que los levitas no fueron censados, los de la tribu de Leví no fueron censados. Y en el verso 52 dice, los Benei Israel acamparán cada varón en su campamento, y cada varón bajo ¿qué? Su bandera según sus legiones. Luego en el capítulo número 2, en el verso 1 dice, Yahweh habló con Moshe y Aarón diciendo, los Benei Israel, ¿quiénes? Los Benei Israel, ¿si están ahí conmigo? Los Benei Israel acamparán cada uno junto a su bandera, de acuerdo con las insignias de casa paterna, a cierta distancia, alrededor del Ohel Moed acamparán, alrededor del santuario, alrededor de eso que conocemos como tabernáculo, pero que sabemos que no se nombra así. Acamparán las 12 casas, las 12 tribus. Y si usted sigue leyendo en el pasaje número 3, los que acampen hacia el frente en el este serán la bandera del campamento de Yahudá. Y en el verso 10 la bandera del campamento de Reubén. Y en el verso 18 la bandera del campamento de Efraín. Y en el verso 25 la bandera del campamento de Dan. Y así sucesivamente vemos la presencia de unas banderas por instrucción de parte de Yahweh. Pero la instrucción fue para las 12 tribus de la casa de Israel. Y entonces decíamos el martes, la bandera de Colombia, ¿cuál tribu es?
O aún la bandera sionista de Israel, ¿cuál tribu es? Entonces aparece el jefe en escena y dice: no invente, yo di una instrucción. Y la bandera se usa para ubicación, la bandera se utiliza para señal, la bandera se utiliza para enviar un mensaje. Y Yahweh estableció estas banderas para que rodearan el lugar de reunión, en donde tenía que entrar el sumo sacerdote a hacer expiación cada año por el pecado del pueblo, y que pudieran decir hacia allá está Rubén, allá está Dan, allá está. Era un tema de ubicación con estas banderas, pero en ninguna parte habla de que las banderas estaban dentro de los templos. Las banderas no estaban dentro de los templos, esa no era la instrucción. Estaban allá sobre las colinas para que se movieran por el viento y se dejaran ver. Entonces ahí es donde vemos cómo la instrucción de Yahweh es una y el hombre inventa. Y el hombre inventa y cae en error de la idolatría. Era para las tribus. En Isaías capítulo 5 estamos tratando de afirmar un poco lo de las banderas. En Isaías capítulo 5 fíjense que desde el verso 8 en esta versión tiene un pequeño subtítulo donde dice: castigo a los rebeldes. Y en el verso 25 dice: por eso se enciende la ira de Yahweh contra su pueblo, levanta la mano contra él y lo golpea. Las montañas se estremecen, los cadáveres quedan como basura en medio de las calles. Con todo no se aplacó su ira y su brazo aún sigue extendido. Verso 26: con una bandera le hará señas a una nación lejana. ¿Le hará qué? Si la bandera estuviera dentro del templo, daría señas a los que vienen. Ahí habla que Yahweh usa su bandera y le hará señas a una nación lejana. Con un silbido la llamará desde el extremo de la Eretz, de la tierra, y esta nación llegará presta y veloz, como señal, como un saludo, como un mensaje. Aquí es, se mueve la bandera. Ahí mismo en Isaías, en el verso 30, capítulo 30, Isaías 30. Verso 17, y fíjense que el subtítulo de este pasaje dice: ay de la nación obstinada. Y lo que aparece aquí es otra vez la bandera de Yahweh. Y dice el verso 17: 1000 huirán amenazados por un solo varón, y todos ustedes huirán amenazados por 5, hasta que queden tan pocos como queda un palo en la cumbre de un monte, o una señal levantada sobre una colina. Está hablando de una bandera. Está hablando de una señal, una bandera, como queda el palo, lo que conocemos como el asta. Ahí queda. En los montes, en las colinas, no en lugares de reunión. Isaías 49, 22. Así dice Adonai Yahweh: hacia las naciones alzaré mi mano, y hacia los pueblos levantaré ¿qué? Mi estandarte. ¿De quién? De Yahweh. Ellos traerán a tus hijos en sus brazos y cargarán a tus hijas en sus hombros. Mi bandera, mi estandarte, dice Yahweh. No es de ninguna nación, ni siquiera de ninguna de las tribus que en su momento dio instrucción que fuera para ubicación. Dice mi bandera. Por eso nuestra bandera es Yahweh. Y con Yahweh nos basta. ¿Cuántos se bastan con Yahweh? Sí. Denle un aplauso a Yahweh.
porque la bandera es de Yahweh. Acompáñenme a 2 de Samuel, capítulo 22. Segunda de Samuel 22. Y con este pasaje entramos en lo que Yahweh posiblemente quiere aclararnos acerca de la menorá, de el significado tan importante de la menorá y su uso. Y este pasaje en el verso 29 dice: tú, Yahweh, eres mi lámpara. Tú, Yahweh, alumbrarás mis ¿qué? Tinieblas. Mis tinieblas. Yahweh es mi lámpara y Él alumbrará nuestras tinieblas. Recuerde que la oscuridad es ausencia de luz. En donde habita la luz no hay oscuridad. Y teniendo claridad de que Yahweh es nuestra lámpara, vamos a leer lo que dice la Torá acerca de cómo tiene que ser la menorá, o cómo le dio la instrucción Yahweh a Moshe acerca de la menorá. Acompáñenme a Shemot 25, Éxodo 25. Dice Éxodo 25, verso 31. Le habla directamente Yahweh a Moshe, a Moisés, y le dice: harás una menorá de oro puro. Con el martillo será hecha la menorá. Su base, su pértiga, sus cálices, sus esferas y sus flores serán labradas a partir de una misma pieza de oro. 6 brazos emergerán de sus costados, 3 brazos de la menorá de un lado y 3 brazos de la menorá del segundo lado, 3 cálices tallados como almendra en un brazo, una esfera, una flor y 3 cálices tallados como almendras. En el otro brazo una esfera y una flor, y así con los 6 brazos que emergen de la menorá. Y en la menorá habrá 4 cálices tallados como almendras, sus esferas y sus flores. Una esfera habrá debajo de 2 brazos que salen de ella, una esfera debajo de 2 brazos que salen de él, y una esfera debajo de 2 brazos que salen de ella para los 6 brazos que emergen de la menorá. Sus esferas y sus brazos serán para integral de ella, parte integral de ella. Toda ella será una pieza única de oro puro, labrada a martillo. Hará sus lámparas, que sean 7. Él encenderá sus lámparas para que den claridad hacia el frente. Sus tenacillas y palas serán de oro puro. De un talento de oro puro la harás con todas estas vasijas. Mira y hazlas de acuerdo con la forma que se te muestra en la montaña. Pregunto algo: ¿se parecen algo a esta menorá? Hay una instrucción de parte de Yahweh directamente a Moshe. Y si miramos el contexto de desde el verso 31, en el verso 23, atrás dice diseño de la mesa, y empieza el capítulo 25 diciendo ofrendas para el Mishkan, ofrendas para ese templo, para ese lugar. Luego aparece donde dice diseño del Aarón del Edut, en el verso 10. Y así hasta terminar todo el diseño del lugar santísimo que Yahweh le había hablado a Moshe. Entonces nos ubicamos primero a quién fue dada la instrucción de hacer una menorá y de qué forma. Y esto nos tiene que ilustrar para qué se hizo. Hacía parte de una de las piezas de uso sagrado en el lugar santísimo.
en el lugar de reunión, aquel lugar en donde solo el sumo sacerdote podría entrar. El sumo sacerdote era el encargado de mantenerla prendida y tenía que permanecer prendida. Esa era la instrucción de Yahweh, que permaneciera prendida. Por eso cuando los de la religión judaizante hablan de que la menorá hay que encenderla en Shabbat, y dicen que no es pecado porque la palabra habla de que no se debe encender fuego en Shabbat, y que los que prenden la menorá transgreden el Shabbat. Y claro, ¿cómo se va a transgredir prendiendo menorá si se supone que la menorá tiene que estar prendida siempre? ¿Sí? Si la menorá debe de estar prendida siempre, quiere decir que en día de Shabbat no hay que prenderla, está prendida. Entonces permanecería ahí, si fuera para estos tiempos. Pero si vamos a cumplir la palabra o una palabra, hay que cumplirla toda. A eso se refería el apóstol Pablo cuando decía partecita solamente no. Si la va a cumplir, cúmplela toda. Y tendría que prepararse durante un año uno de nosotros que está aquí para entrar a ese lugar santísimo y dar ofrenda por el pecado del pueblo y sacrificar el cordero. Y sabemos que esa parte del lugar santísimo para este tiempo ya no aplica. Ninguna de las funciones en el lugar santísimo, en ese templo, en ese tabernáculo, en ese, ¿cómo es que lo decimos? En ese santuario. Eso que se hacía en ese santuario ya no aplica para este tiempo. Y ahora más adelante vamos a verlo por qué. Pero entonces fíjese cómo la menorá tenía que mantener encendida, era en el lugar santo. Ahí tenía que permanecer prendida. Usted se imagina al hermano Uber haciendo todo ese proceso anual para venir y dar la ofrenda y degollar al cordero y hacerlo. Y nosotros sabemos que el sacrificio del cordero ya no se hace. Eso ya se hizo, el cordero sin mancha. El sumo sacerdote, nuestro amado Yeshua HaMashiach, es ese sacrificio vivo. ¿Cuánto le dan un aplauso a Yahshua? El tema de que tenga que encenderse la menorá viene de la práctica de la religión judía, judío-ortodoxa. Y ellos se agarran de lo que dice Shemot 3.2. Acompáñenme a Shemot 3. Éxodo 3, ahí atrás. Aquí en este pasaje es donde dicen, en el que soportan ellos esta práctica religiosa. Dice el capítulo 3 de Éxodo, Moshe estaba, en el verso 1, Moshe estaba pastando las ovejas de Yitro, su suegro, el cohen de Midian. Él guió a las ovejas dentro del desierto, y arribó a la montaña de Elohim, hacia Joreb. Y el verso 2 dice, un malach de Shaddai se le apareció en una llamarada de fuego que salía de un arbusto. Él vio, y he aquí que el arbusto ardía en el fuego, mas el arbusto ¿qué? No se consumía. Y fíjese que de aquí es de donde sacan que Yahweh es un fuego que no se consume. Y por esa razón hay que encender la menorá, porque la menorá simboliza la presencia de Yahweh en el lugar donde está encendida. Y ellos dicen literalmente, si no está encendida la menorá, ahí no está la presencia del Señor. Yo les pregunto, ¿quiénes sintieron la presencia del Señor esta noche? Aleluya. Yo no sé usted, pero yo la sentí. Yo la sentí y estoy feliz porque la sentí. Porque para nuestro tiempo, la llama encendida es Yahshua. Y todo aquel que esté unido a Yahshua es lámpara y alumbra. ¿Cuántos lo creen así? Esta es una práctica religiosa judía. Así como dicen igual que el que no esté circuncidado no se salva. Así como dicen que todos los hombres tienen que tener talit, o si no, no están unidos a Mashiach. Dice que el hombre, los religiosos del judaísmo dicen que el hombre que no tenga talit no tiene autoridad del Ruach HaKodesh, cuando Yahshua dice otras cosas muy diferentes. Así es. Y yo he escuchado a mesiánicos decir eso. Y es triste ver cómo en esa salida de la esclavitud grecorromana salen de una esclavitud para meterse a la esclavitud judía, y no tiene sentido,
porque la esclavitud judía es la que siempre atacaba a Yahshua. Y ya Pablo es el que luego anuncia: vendrán falsos profetas con falsos mensajes, refiriéndose al cristianismo, refiriéndose a todas las otras religiones que han aparecido. Pero Yahshua en su momento siempre atacaba a las del judaísmo. Y esas son prácticas religiosas que Yahweh no ha mandado a que nosotros hagamos. Es más, esa menorá fue la que se mandó a construir. Ni siquiera los sacerdotes hacían menorás para llevárselas a sus casas. Eso no es toráico, ni mucho menos como adornos. Era un objeto sagrado. Era un objeto sagrado. Y sabemos y nos han enseñado lo que significa cada brazo, cada uno de los espíritus que reposaba sobre la menorá. Porque cuando Roma destruyó el templo de Jerusalén, dice la historia, y cuando usted se mete a estudiar esto lo encuentra, dice que Roma lo primero que hizo fue coger esa menorá de oro y llevársela como trofeo. Y se la llevaron. ¿Dónde está? No sé. Tal vez los políticos de hoy día ya la fundieron. Pero ellos se llevaron la menorá como trofeo cuando destruyeron el templo. Eso está ahí en la historia, para que usted vaya y lo busque. Y es más, este diseño de menorá no es como la encontraron. No era con brazos curvilíneos, eran rectos. Parecía y este brazo salía derechito, y este derechito, y este derechito. Esa era la figura. Esta la cambiaron. No era así. Entonces fíjese cómo el hombre inventa y se sale de los parámetros de Yahweh. Y fíjese lo que le dice Yahweh al final a Moshe, cuando leímos allá en Shemot 25. Dice: asegúrate de hacerlo como te lo mostré. ¿Cómo te lo mostré? En la montaña. Quiere decir que le mostró, no sé de qué forma, una visión. Quiere decir que allá en el Shamayí tal vez hay una menorá encendida, y se la mostró a Moshe para que la pudiera hacer. Le dio el modelo, el molde. Ahí mismo en Éxodo capítulo 30, para nosotros no es la menorá si está encendido o apagada. Imagínense qué tristeza nosotros decir aquí no está Yahweh porque la menorá está apagada. Y usted y yo sabemos que Él ha prometido estar donde hay 2 o 3 invocando su nombre. Así es. ¿Cuántos creen que Él está aquí? Así es. Él está aquí. Por eso es que, hermano, tenemos que pedirle a Yahweh que nos dé un mismo ruaj, un mismo sentido, un mismo espíritu. Eso tiene que ser una oración diaria en nosotros. Porque mire, hermano, podemos estar haciendo no cosas malas. Podemos estar aquí y Yahweh nos lleva a un tiempo de adoración, por ejemplo. Y va y mira uno a alguien, está por allá leyendo la Biblia. Pregunto yo, ¿ese alguien está haciendo algo malo? No. De ninguna manera. Pero hay unidad, no hay unidad del Espíritu. Yahweh nos mete en un tiempo de adoración y de exaltación a su nombre, y hay 2 hermanos allá haciendo guerra. ¿Eso es unidad del Espíritu? No, no es unidad del Espíritu. ¿Y está haciendo algo malo? Obvio no. ¿De qué va a saber si Yahweh lo puso a hacer guerra por algo, si vio un demonio, alguna cosa? Pero no es unidad del Espíritu. Nosotros es necesario pedirle la unidad del Espíritu. Que si Yahweh nos mete en un tiempo de adoración, todas las bocas se abren para exaltar y glorificar ese nombre, porque Él ha prometido habitar. Él no ha prometido visitar. Hermano, tenemos que identificar esas cosas. Él no promete en ningún lado visitar. Él promete habitar en donde hay 2 o 3 invocando su nombre. Él promete habitar en medio de las alabanzas de su pueblo. Eso sí es una promesa que debemos de buscar, promesa que tenemos que atesorar. Porque cuando alguien lo visita en su casa, ¿usted qué espera cuando llegan las 7 de la noche? Que la visita se vaya. Ya. La visita viene y se va. Y yo no quiero que Yahweh se vaya. ¿Usted quiere que Yahweh se vaya a su vida? Entonces, hermano, yo mismo he orado muchísimas veces, usted lo sabe. Y bendito sea Yahweh que nos va enseñando y nos va purificando hasta la forma de orar. Visítanos. Cuando tú nos visitas, cosas poderosas suceden. Si es mentira, no es mentira. Tenemos cantidad de evidencias de que cuando Él visitaba a un pueblo, cosas poderosas sucedían. Pero yo no quiero que Él me visite, yo quiero que Él habite en mi vida. Yo quiero que Él habite en mi casa. Porque si Él habita, las cosas sí son diferentes. Así es, así es. ¿Cuántos creen eso? Así es. Acompáñenme entonces ahí que les dije, Éxodo 30. Éxodo 30. Éxodo 30. En el verso 10 dice: Aarón, recuerda que Aarón en ese momento era el sumo sacerdote, traerá
¿Cómo dice ahí? Caparaje, en la otra versión. Expiación sobre sus astas una vez al año de la sangre del sacrificio por el pecado de las expiaciones. Una vez al año traerá esa expiación, ese caparaje sobre él para sus generaciones. Es Kadosh para Yahweh. Solamente el sumo sacerdote estaba autorizado para hacerlo. Mire, solo el sumo sacerdote tenía la autorización para degollar el cordero, para sacrificarlo. ¿Usted imagina hoy en día quién es el que ha arreglado el cordero cuando hemos comido, cuando han comido acá? El hermano Zahir. ¿Te imaginas? Tendría que él pasar por ese proceso de purificación anual para poder hacer eso con el cordero. Pero todo eso fue abolido. Todo eso tuvo su final. Y ahora más adelante vamos a verlo. En Hebreos, acompáñeme a Hebreos. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, el verso 7 dice: pero en el interno del lugar santísimo solo entra el Kohen Hagadol, el sumo sacerdote, tan solo una vez al año, y siempre debe traer sangre, la cual ofrenda por sí mismo y por los pecados cometidos en ignorancia por el pueblo. Verso 8: y por este arreglo de las cosas el Ruach HaKodesh demostró que mientras el primer Mishkan estuviera en pie, el camino hacia el lugar Kadoshim estaba cerrado. Sí, el Ruach HaKodesh respetaba eso. Nadie más podía entrar. Es más, nadie más podía tener acceso a la presencia del Señor. Verso 9: esto simboliza el tiempo presente e indica que la conciencia de la persona que ofrecía el sacrificio no puede ser llevada a perfección por medio de ofrendas y los sacrificios que él representa, porque ellos consisten en comidas, bebidas y varias formas de lavados ceremoniales, todo lo que se hacía en el lugar santísimo. Regulaciones referentes a la vida externa impuestas hacia el tiempo para que Elohim reformara toda la estructura, para que hubiera perdón, para que hubiera purificación. Y mire lo que dice el verso 11: pero cuando el Mashiach se manifestó como sumo sacerdote de las buenas cosas que ya están ocurriendo por medio de un mayor Mishkan, que no es el hecho por humanos, pues no es de este mundo, entró al lugar santísimo una vez para siempre, y entró no por medio de sangre de corderos y becerros, sino por medio de su propia sangre, así redimiendo a todo el mundo. ¿Para cuándo? Para siempre. Para siempre. Hermano, denle un aplauso a Yeshua HaMashiach. Se acabó el ritualismo. Se acabó el ritualismo que incluía los lavatorios, que incluía el encendido de la menorá, que incluía todas estas cosas. Se acabó gracias a nuestro sumo sacerdote, Yeshua HaMashiach. Aleluya. Y entonces recuerde muy bien usted lo que sucedió cuando Yeshua expiró en el madero. ¿Usted se acuerda qué fue lo que pasó? El velo se rasgó. ¿Cuál velo? ¿Ah? El velo del templo. Mateo 27. Mateo 27. Está claro que ya el sumo sacerdote por excelencia, entregó su sangre como último sacrificio para siempre, para que todo aquel que esté unido a él no se pierda, mas tenga vida eterna. Mateo 27, verso 50. Pero Yeshua, gritando fuertemente otra vez, entregó su ruaj. Exclamó:
Verso 51. En este momento, el parojet, el lavallid, el velo, era un velo gruesísimo. El lavallid fue rasgado en dos de arriba abajo y hubo un terremoto y las rocas se partieron. En ese momento quedó ya anulado ese tema de que para entrar a la presencia del Señor solamente podía hacerlo un sumo sacerdote una vez al año, y nos dio libre entrada a todos nosotros a su presencia. Aleluya. Por eso es que cómo desaprovechar los tiempos en los que Yahweh nos permite buscar su rostro y entrar en su presencia. Hoy nos dio un tiempo hermoso para entrar a su presencia. ¿Cuántos aprovecharon ese tiempo? Así es. Un tiempo en el que puede uno sentir restauración, en el que puede de verdad uno sentir perdón, puede uno de verdad sentir consolación. Yo sentí todo eso en esta noche. Yo personalmente lo sentí. Así es. Siente uno hasta que es fortalecido. Yo lo sentí, y es gracias a que Él entregó esa vida, y cuando expiró se rasgó ese velo y dijo: ya no más de eso. Tiene libre entrada todo aquel que esté unido al Mashiach. Y por eso es tan importante saber que nuestro sumo sacerdote hizo ese sacrificio para siempre. Volvamos a Éxodo en el capítulo 27. Para que quede claro el tema de la menorá, porque en ningún momento es menospreciar la menorá, porque la menorá fue un instrumento sagrado. Fue un instrumento sagrado que Yahweh inspiró para ese proceso antes de la venida de nuestro Mashiach. Pero en este tiempo todos los ritualismos fueron abolidos por Yahshua HaMashiach. Así es. Por eso que Yahweh nos guarde de los ritualismos. ¿Cuántos dicen así sea? Así sea. En Éxodo 27:20 dice: y tú ordenarás a los hijos de Israel que tomen para ti aceite machacado puro para el alumbrado, para encender la lámpara en forma ¿qué? Continua. Yo no sé si existía la cera en ese tiempo, las velas, pero la instrucción era que tenían que mantener encendidas con aceite puro, machacado, de alta pureza, y que estuviera alumbrando de continuo. Entonces fíjese cómo, si uno quisiera guardarlo a su forma, requiere unos rituales, requiere unas preparaciones y unas cosas que Yahshua las abolió, Por eso vuelve y aparece el jefe en escena y dice: no inventen. O sea, no es eso lo que yo dije que hicieran. Más bien estén unidos al Mashiach. Así es. Más bien, quieren alumbrar, estén unidos al Mashiach. Juan 15. Pero sí, Juan 15:15. Usted y yo hemos sido llamados a hacer pequeñas menorá que alumbren de continuo, hermano. Nuestra lámpara sí tiene que estar alumbrando de continuo. El aceite que simboliza, ¿qué es lo que simboliza el aceite, hermano Uber? El Ruach HaKodesh. Es ese aceite el que tiene que permanecer en nuestras copas para que mantengamos encendidos. Pero si no tenemos el Ruach HaKodesh en nosotros, somos lámparas apagadas. Entonces fíjense, aquí sí vemos desde la Torah cómo se transforma a lo espiritual en nuestras vidas esta palabra. Aquí sí vemos cómo se transporta la palabra a nuestra vida, a nuestro diario vivir como adoradores y adoradores. Dice Juan 15, en el verso 15: yo ya no los llamo siervos, porque un siervo no sabe lo que le concierne a su amo, pero los he llamado amigos, porque todo el que he oído de mi Abba lo he dado a conocer. ¿A quiénes? A ustedes. De 16: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes, y yo los he preparado para que vayan y den fruto y permanezcan, para que cualquier cosa que pidan al Abba en mi nombre, Él se las dé. Verso 17: esto les ordeno: continúen amándose el uno al otro.
Fíjense cómo se transporta la forma en la que escuchamos la voz de Yahweh, hablamos y respondemos a Yahweh, y Él se acuerda de nosotros, como hizo el Cana y Hannah, ahí en el pasaje que leíamos al principio. Una mujer que no podía dar hijos y clamó a Yahweh, y dice que al día siguiente madrugaron a adorar, pasaron un tiempo de adoración. Y dice que después de ese tiempo no perdieron el tiempo, se fueron, estuvieron juntos, y dice que Yahweh se acordó de Hannah y le dio a concebir un hijo. Pero vino de un tiempo de adoración, de exaltación, de derramar sus corazones delante de la presencia del Señor. Por eso, hermano, cuando esté en su casa, cuando venga a este lugar, derramemos el corazón en adoración delante de Yahweh. Derramémoslo. No importa absolutamente nada más, hermano. Si usted viene en esa actitud de adoración, créame que las cosas van a ser súper diferentes, supremamente diferentes. Segunda de Corintios 5. Segunda de Corintios capítulo 5. En el verso 21 dice: Elohim, Yahweh, hizo que este varón que no pecó, ¿de quién está hablando? De Yahshua. De Yahshua, fuera una ofrenda, el cordero, por el pecado de nosotros. Y miren lo que dice: para que en unión con Yahshua podamos compartir la justicia de Elohim. No existe ninguna otra manera de que usted y yo seamos luz. No existe ninguna otra manera de que usted y yo podamos ser lámparas encendidas, si no es unidos al Mashiach. Tú en mí y yo en ti. Ese es el pacto. Ese es el pacto. Por eso cuando usted empieza a cantar las cosas con inteligencia, hermano, usted se llena de Yahshua, porque ya usted le está diciendo eso a Él. Usted no está cantando una simple letra, usted le está diciendo: Señor, yo en ti y tú en mí. Ese es el pacto, para yo poder entrar, para yo poder glorificarte, para yo poder exaltarte, para yo poder adorarte. Yo necesito estar unido al Mashiach, y de esa forma podemos compartir la justicia de Elohim. En Juan capítulo 1, en el verso 4 hasta el 5 dice: de la Dabar nace la Ayah, la vida, y ella es la vida, y es también la claridad de los hijos de hombre. Y el verso 5: la claridad resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no la puede dominar. Eso es lo que usted y yo tenemos que ser, llenos de ese aceite del Ruach HaKodesh. Nuestras lámparas van a estar encendidas con la luz de Yahshua, y la oscuridad no la puede contener. No la puede contener. Por eso nada que venga de las tinieblas puede hacer caer a alguien que esté lleno y unido al Mashiach. Mire cómo cobra un valor tan importante el estar unidos al Mashiach. Un valor impresionante. Porque si vienen tinieblas a nuestros hijos, la claridad de Yahshua en nuestras vidas no la pueden sostener. Así es. Esa oscuridad tiene que desaparecerse. Todo lo que venga de las tinieblas tiene que esfumarse, se desaparece, se desintegra por la claridad de la luz de Yahshua en nuestras vidas. Porque Yahshua es la luz. Yahshua es la luz. Juan 8:12. Espero que esté tomando apuntes de estos pasajes para que se vaya y siga estudiando. Sí, aquí. Juan capítulo 8, en el verso 12. Yahshua les habló de nuevo: yo soy la lámpara del mundo. Todo el que me siga
nunca andará en oscuridad, sino que tendrá la or que da vida. ¿Quién es la luz? Yahshua. ¿Quién es la menorá de Yahweh? Yahshua. Es Yahshua. Y el que esté unido a Yahshua alumbra, porque Yahshua es la luz del mundo. Denle un aplauso a Yahshua, porque Él es la luz que alumbró en las tinieblas. Él es esa luz. En Números 8, cuando nos devolvemos para Números 8, confirmamos acerca de ese diseño de esa menorá que le indicó Yahweh a Moshe. En Números capítulo 8, del 1 al 4, dice: Yahweh habló con Moshe y le dijo: háblale a Aarón y dile, cuando enciendan las lumbreras, las 7 lámparas hacia el frente de la menorá, dirijan la claridad, las 7 lumbreras. Verso 3: así hizo Aarón, encendió las lumbreras hacia el frente de la menorá, tal como Yahweh le había ordenado a Moshe. ¿A quién le ordenó eso? A Moshe. Esta es la artesanía de la menorá: de oro labrado a martillo desde su base hasta su flor, de acuerdo con la visión que Yahweh le mostró a Moshe, y así hizo la menorá. Este pasaje lo toman los ritualistas religiosos judíos para decir que la menorá representa a Yahshua y no Yahshua es la menorá. Ojo con el juego de palabras. Acabamos de leer que Yahshua es la lámpara, pero la religión y el ritualismo dice que toda menorá es una representación de Yahshua, porque según la orden, como lo acabamos de leer, es de oro puro, y sabemos que el oro es ¿qué? Perfección, ¿cierto? El oro es, hemos escuchado mucho acerca de las características del oro. Claro, como la menorá es de oro, por eso se parece a Yahshua, por eso decimos que es Yahshua. Pero más que un instrumento o que una artesanía, es lo que ofrece esa menorá. Y si la menorá ofrecía luz y alumbraba en medio de las tinieblas, lo que acabamos de leer es la esencia de eso, como Yahshua. Yahshua es la luz del mundo. Yahshua es el que alumbra. Ya no es la menorá, es Yahshua. Yahshua se encarga de dar luz. Y este pasaje dice: por eso hay que tener una menorá, por eso hay que tenerla, y llévela a su casa y enciéndala en el lugar de reunión, porque simboliza a Yahshua, la presencia de Yahweh en Yahshua, porque es de oro puro, y Yahshua es como el oro. Cuando vemos esta analogía de Yahshua con el oro, vámonos a Primera de Pedro. Porque todo argumento humano, toda enseñanza de hombre se cae ante la emet, la verdad de Yahweh, Así es. que es su palabra. Y por eso nosotros tenemos que estar unidos a Mashiach, por eso nosotros tenemos que escudriñar las escrituras para no ser engañados y para poder estar en esa verdad. Y en Primera de Pedro capítulo 1, vamos a leer desde el verso 18, y mire lo que dice: deben estar conscientes que el rescate pagado para librarlos de su despreciable manera de vivir que sus padres les pasaron a ustedes, oiga, porque heredamos de nuestros padres idolatría, heredamos de nuestros padres pecado. Deben estar conscientes que el rescate pagado para librarlos de su despreciable manera de vivir que sus padres les pasaron a ustedes no era como algo perecedero, ¿como qué? Como el oro y la plata. ¿Perecedero como qué? Como el oro y la plata. Mi hermano, como lo decíamos el martes, el oro comparado a Yahshua es perecedero. Así es. ¿Lo estamos leyendo? Así es. Ni siquiera el oro con sus atributos alcanza a igualarse a la magnificencia, la pureza y la santidad de nuestro amado Don Yahshua Así HaMashiach. es. Él es único e incomparable. Así es. Único e incomparable. Entonces aquí se derriba eso de que como la menorá es de oro, representa a Yahshua y hay que tenerla, porque eso es lo que se basa para decirlo. Pues mi hermano, ni siquiera el oro le llega a los talones a lo que es de calidad
nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Así es. Y mire lo que sigue diciendo: por el contrario, fue la costosa muerte del sangriento sacrificio del Mashiach, como un cordero sin defecto y sin mancha. Elohim sabía esto desde antes de la fundación del universo, pero lo reveló en la Hajim, últimos tiempos, por Ahabad a ustedes. Verso 21: por medio de Yahshua ustedes confían en Elohim, quien le levantó de los muertos y le dio kabod, honra, gloria, para que la emuná y la esperanza de ustedes sea Elohim. Ahora que se ha purificado a ustedes mismos por obedecer a la verdad. ¿Por qué nos hemos purificado? Por obedecer Por obedecer a la verdad, por cuando tienen un sincero ahabad por sus hermanos. Ámense el uno al otro. Mira al que está a su lado y dígale: amémonos. 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 Dice: profundamente de todo corazón puro. Verso 23: ustedes han nacido de nuevo, de lo alto, no de una semilla que se corrompe, sino de una incorruptible, por medio de la Torah viviente de Elohim. ¿Quién es la Torah viviente de Elohim? Yahshua HaMashiach. Aleluya. Por medio de él, que permanece para siempre. Verso 24: porque toda la humanidad es como hierba, toda su gloria es como flor silvestre. La hierba se marchita, la flor se desprende, mas la Torah de Yahweh permanece para siempre. Aleluya. Además, esta Torah son las Besarot que han sido proclamadas para ustedes. Aleluya. 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 Mis hermanos, unidos al Mashiach, somos luz. Unidos al Mashiach, caminamos en la verdad. Unidos al Mashiach, adoramos al Padre como verdaderos adoradores. Unidos al Mashiach, tenemos asegurada la salvación. No hay otra forma, no hay otra manera, sino única y exclusivamente unidos al Mashiach. Y si bien la menorá tipifica un árbol con sus ramas, y si bien Yahshua es la menorá viviente de Yahweh, vuelvo y digo, como decíamos el martes, la pregunta, la incógnita que nos tiene que quedar a nosotros esta noche es: ¿qué tan unidos estamos a ese árbol? ¿Qué tan pegaditos a ese árbol estamos? Y si no estamos pegados, si estamos como una fruta madura que se cayó, hermano, reconsideremos nuestra vida y unámonos a ese árbol, que es el árbol de vida, que es Yahshua HaMashiach. Den un aplauso a nuestro Adón, póngase sobre sus pies.